como decíamos en la apertura, hoy es un día muy especial para el país porque hace exactamente 35 años Raúl Ricardo Alfonsín asumía la presidencia de la Nación en un periodo democrático que ya lleva 35 años más allá de las dificultades. Para hablar de esta cuestión tenemos dos invitados muy especiales. Esteban Dómina, dirigente del peronismo y concejal de la ciudad de Córdoba. Gracias por venir. Y Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente Raúl Alfonsín. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la presencia. Gracias a usted, Julián. Y no sé si estoy alterando el orden del programa, pero los puedo felicitar por gracias. El premio que recibieron a todo el elenco, sí, a todos un premio los a todo el colaboradores. equipo. Muchas gracias. Un premio a voz y voto se llama. Exactamente. Felicitaciones, exactamente. en serio. Muchas gracias. Precisamente, Ricardo, ¿qué pensaría su padre 35 años que llevamos de democracia, una democracia consolidada, pero con muchas dificultades y demanda social? Sí, yo creo que pensaría lo que siempre ha pensado, que son necesarios acuerdos fundamentales para poder alcanzar esa democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa, la democracia social. Alfonsín decía, aunque claro no se podía detener en explicar con mucho detalle esto en los discursos, que habíamos alcanzado la democracia política, la democracia electoral, la democracia formal y los valores que la hacen posible. Y eso, por supuesto, que representaba un progreso importante incluso en términos de dignidad personal, porque, bueno, no se respeta la dignidad de las personas cuando no se respeta su libertad, su derecho a elegir o ser elegido. Pero, decía Alfonsín, de la democracia formal o de la democracia política a la electoral tenemos que pasar, hay que hacer un esfuerzo para llegar a la democracia social, que es esa democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Y a esa democracia se llega con grandes acuerdos. La política ha dado lo mejor de sí a lo largo de la historia cuando ha sido capaz de grandes acuerdos, para los problemas que necesitan de grandes acuerdos. No solamente entre la política, sino entre los sectores del empresariado nacional y los sectores del trabajo también. Para mí eso es lo que hay que ensayar. Dómina, además de ser un dirigente del peronismo, también es un historiador que conoce la realidad del país y que la ha estudiado. ¿Cuál cree que es la deuda más importante de esta democracia de 35 años? Y un poco lo que está planteando Ricardo, aquella expresión de don Raúl, con la democracia se come, se educa, se cura, fue o representó un momento, un fuerte simbolismo en un momento de gran expectativa, de gran esperanza. Hago un pequeño paréntesis, a los peronistas nos costó mucho digerir ese momento, en el buen sentido lo digo. Sí, Tito, claro. Porque habíamos perdido el invicto en las elecciones del 83, un partido que nunca había perdido una elección, pero rápidamente comprendimos, sobre todo el sector que después alumbró la renovación peronista, que a mi modo de ver fue la que salvó al peronismo, entre comillas, y lo volvió a poner en carrera en el marco de las reglas de juego republicanas, del Estado de Derecho, de la Constitución, con Cafiero, con José Manuel, con Manzano, con Grosso, con todos los que formaron parte de ese momento. Pero digo, yendo a esto, quedó en la línea que dice Ricardo como gran asignatura pendiente de esta democracia recuperada que felizmente lleva 35 años, bueno, pasar a ese plano de la respuesta efectiva a las demandas actuales de la sociedad, pues esto ya no es histórico, tenemos más de un 30% de pobreza. Para mí ese es el principal punto de la agenda caliente de este momento de la democracia. Ahí viene lo que comparto con él, que esto no es una responsabilidad o un cometido exclusivo de un partido o una fuerza política. Sería muy mezquino verlo de ese modo. Hoy hay que verlo como una responsabilidad conjunta de la política, que a su vez está generando fuerte reticencia en la sociedad, no solo acá, en todo el mundo. Entonces la política tiene que estar a la altura de la circunstancia y bueno, responder a la sociedad desde un esfuerzo común. Sin embargo, una pregunta para ambos. Coinciden en que debe haber diálogo entre las distintas fuerzas políticas, sin embargo, el escenario actual de esta realidad política es que pareciera que hubiera la famosa grieta, de un lado Cambiemos, del otro el cristinismo. ¿Cómo se rompe hay eso? algunos que en el partido venimos reclamando desde el 2015 ponerle fin a la grieta, que no significa ponerle fin a las diferencias políticas, eso sería una tontería. Terminar con la grieta es terminar con la incapacidad para resolver de manera civilizada problemas graves que tenemos que resolver. Yo no digo que todo deba acordarse en democracia, no es necesario eso, pero hay temas, asuntos, sobre todo los que
tenemos que resolver para empezar a desarrollarnos, para alcanzar la condición de país desarrollado, que son difíciles de resolver, que no es fácil resolver. Pobreza, educación. Bueno, sí, y en economía también. Hay problemas estructurales que tenemos que resolver. Bueno, no todo hay que acordarlo, pero hay algunos temas que sí hay que acordar en política. Eso lo demuestra la historia. La política, si tiene calidad, debe ser capaz de identificar cuáles son esos temas y tiene que ser capaz además de hacer los esfuerzos necesarios para llegar a los acuerdos que nos permitan ir avanzando en el camino al desarrollo. Nosotros somos un país subdesarrollado, lo decía Tito recién, 35% de pobres. Eso ya alcanza para decir que somos un país subdesarrollado. El 48% casi de los chicos son pobres en la Argentina. El 40% de los trabajadores casi trabajan en negro en la Argentina. Hay regiones del país en las que nuestros compatriotas viven como se vivía en el Neolítico. Tenemos una economía primarizada. El trabajo de calidad, los mejores salarios. Bueno, el país se desarrolla en la medida que seamos capaces de darnos unas políticas que industrialicen al país, por supuesto inteligentes, no tontas, bien pensadas y acordadas. En fin, necesitamos pensar el país en el mediano y en el largo, por supuesto en el presente. Y eso no es tarea de un solo partido. Domina, en la época de Alfonsín, con el problema con los militares, con los cara pintados, tal vez haya sido el momento en el cual todas las fuerzas políticas hayan tenido un pensamiento común, o por lo menos en esa cuestión coincidieron todos, ¿no? En esa cuestión fue al unísono, y eso habló de la madurez de la democracia y que habíamos, por lo menos la política, aprendido la lección. Aquella Semana Santa del 87, todos marchamos del brazo en defensa de las instituciones, en el balcón donde salió don Ricardo, don Raúl, aquel domingo de Pascua estaban Antonio. Estaban todos las principales dirigentes del justicialismo. Pero no fue el único episodio de acuerdos, de acercamientos, de diálogo. Raúl Alfonsín creía profundamente, y como dice bien Ricardo, sin renegar de las propias convicciones. Claro. Eso está fuera de discusión. El peronismo tiene su agenda, el radicalismo su discurso, eso está fuera de discusión. El tema es que cuando el país lo requiere, bueno, Alfonsín todavía hoy se escuchan algunas voces, ecos críticos del Pacto de Olivos, claro, que fue un acuerdo institucional con Carlos Saúl Menem, que estaba en las antípodas, digamos, en cuanto al pensamiento de don Raúl, y sin embargo se abrió el paso a la reforma constitucional, que se puede volver a hacer cuando las circunstancias lo requieran. Después, cuando el país pasó por ese tremendo trauma de fines de 2001, en 2002, Alfonsín se sentó con Duhalde y colaboró y cooperó en que la Argentina saliera de esa situación tan dramática, de esa zozobra, en muy poco tiempo. Inclusive le sumó hombres al gabinete. Sí, quiero decir, esto está en los grandes hombres, o sea, los que están un pasito por encima de las mezquindades, los egoísmos, de las vanidades, porque para pensar un país complicado como la Argentina, con los problemas cruciales que tiene la Argentina, va a hacer falta eso. Tarde o temprano se va a tener que llegar a ese punto. Ricardo, ¿cree que hay mezquindad política hoy, tanto del gobierno como de la oposición? Yo creo que, a ver, la mezquindad parece una apreciación que tiene como destinatario persona, ¿no? Yo prefiero decir, a ver, culturalmente la Argentina no ha valorado los acuerdos, ni ha comprendido bien la importancia que tienen los acuerdos. Hasta ha tenido mala prensa. Parecen cosas espurias, cosas de tomidaca. Mire, yo le voy a decir una cosa, como para demostrar que problemas difíciles, como los que tenemos que resolver nosotros, no son problemas fáciles. Los gobiernos no son omnipotentes. En otros países del mundo se han encarado de esta forma. Esto sería nuevo en la Argentina, ensayar búsqueda de acuerdos, consensos. En general se menciona casi como un lugar común el Pacto de la Moncloa. Pero podríamos mencionar los acuerdos que hubo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Esos países de Europa que habían vivido la guerra quedaron destruidos, arruinados, y luego de la guerra se registraron 40 años de crecimiento como nunca, con movilidad social como nunca, con justicia social como nunca, con paz y cohesión social como nunca, con reconocimiento de derechos y ampliación de derechos como nunca se había registrado. ¿Qué creen? ¿Que eso fue obra de un solo partido? No, eso fue obra de un acuerdo entre los distintos partidos, básicamente la socialdemocracia, la democracia cristiana, izquierda, derecha, los sectores del trabajo y los sectores del capital.
fueron capaces de acordar determinadas políticas y poner en marcha ese proceso que se conoció con el nombre, de acuerdo del Estado Social de Derecho, con el nombre de Estado de Bienestar. Yo no digo que las recetas hoy sean las mismas, pero algo por el estilo hay que intentar. Es más, acá en la Argentina tenemos un ejemplo de que los acuerdos amplios, o cuando detrás de un objetivo se compromete la sociedad y sus instituciones más representativas, se pueden lograr objetivos. La democracia, el juicio a las juntas, hubiera sido imposible alcanzar el objetivo de terminar con las dictaduras y llevar adelante con éxito ese juicio a las juntas si no hubiera habido todo un pueblo y todo un conjunto de fuerzas sociales y políticas, con sus más y sus menos, todos con nuestros errores. Pero si no hubieran estado todos juntos tratando de lograr ese objetivo. Bueno, yo creo que el desafío de alcanzar el desarrollo, la justicia social, los problemas que tenemos en materia social son los problemas propios de los países subdesarrollados. Esto es lo que tenemos que intentar en Argentina. Eso sería nuevo. Eso sí que sería nuevo. Aprovecho, antes de finalizar, hacerle una pregunta de actualidad política, Ricardo. Usted es un crítico del rol que tiene el radicalismo dentro de la alianza Cambiemos a nivel nacional. ¿Hay riesgo de que se rompa esa alianza de cara a las elecciones que vienen? No, yo le agradezco, Julián, porque, a ver, algunos dicen, Ricardo ha cuestionado al partido porque no está de acuerdo con que el partido esté en Cambiemos. Y saben que eso no es cierto. La pertenencia de la Unión Cívica Radical a Cambiemos se resolvió en el 2015. Discutir eso ahora es como discutir el sexo de los ángeles. Ocurre que no hay una sola manera de estar. Se hacen los tontos algunos. No hay una sola manera de estar. Se puede estar de dos maneras, por lo menos, en Cambiemos. Se puede estar de la manera que eligió el partido, como un convidado de piedra, salvo a Tapia, la Convención Nacional la salvo, pero como un convidado de piedra, de manera crítica, de manera condescendiente, sin iniciativa, creyendo que no tenemos derecho a opinar o que sería malo opinar y sería malo expresar discrepancia, cuando la discrepancia ha hecho progresar el mundo. Yo creo que le hace daño a Cambiemos, a los argentinos y al propio radicalismo y al propio gobierno, es no permitir que se exprese la discrepancia para mejorar la calidad de la decisión. La otra manera de estar es la que nosotros dijimos en Gualeguaychú cuando hicimos este acuerdo. ¿Qué dijimos entonces? Si nos gana el PRO las PASO para presidente y si después gana el PRO la elección general, quédense tranquilos. Vamos a influir en las decisiones, vamos a evitar que se cometan errores, vamos a influir en el rumbo de la gestión para neutralizar eventuales tendencias pro mercado del PRO en el ejercicio del gobierno. No acompañaremos decisiones que creamos que no son las buenas para el país. Eso está en internet, eso, que se dijo eso. ¿Acaso podríamos haber dicho lo contrario? No. Bueno, pero nada de eso hicimos. Probablemente también inspirado en las mejores intenciones, dejaron de hacer lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Pero bueno, yo no juzgo las intenciones, juzgo los resultados. Y a 3 años de gobierno, bueno, si uno mira los indicadores sociales y económicos que existían en el 2015, cuando asume el PRO y los compara con lo que existen hoy, 3 años después, me parece que comprueba que efectivamente la Unión Cívica Radical no gestionó adecuadamente su pertenencia a Cambiemos. Muy bien, el doctor Ricardo Alfonsín, muchísimas gracias. Esteban Dómina, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario. Gracias a Esteban por permitirme compartir. No, al contrario, no. Gracias, Esteban. Muy bien. Seguimos con más Voz y Voto.